bienvenidos una vez más a un capítulo de Nos la tomamos en serio. Nos acompaña Aníbal desde Río de Janeiro, Francisco desde Berlín, yo desde la ciudad de Buenos Aires y hoy con nosotros Mónica Amaya Rodríguez, colombiana, ingeniero, con importante trayectoria en el mundo empresarial. Desde estudiante ya le apasionaba el trabajo social. En el 2005 funda Nueva Sociedad, una fundación cuya misión era mejorar los procesos productivos para los recicladores. Por esta fundación obtuvo varios premios. En el 2009 el Good Citizen Award, en el 2008 el tercer lugar en el Global Idea Product, en el mismo año el primer lugar en el National Idea to Products. Allí estuvo muchos años, pero después decidió cambiar y actualmente es fundadora y directora de Heroes Lab, una fundación que busca desarrollar el pensamiento crítico, las habilidades científicas y la conciencia social en niños de Colombia. Bienvenida, Mónica. Muchísimas gracias por la invitación, Erika, Aníbal y Francisco. Estoy muy contenta de participar en esta iniciativa tan bonita. Bueno, Mónica, cuéntanos un poquito de ti, por favor. Dinos un poco de tu historia personal, por favor. Bueno, yo soy Mónica del Pilar Amaya Rodríguez, nombre un poco largo, pero muy característico de nosotros los latinos. Soy ingeniera electrónica y electrónica también, con opciones de administración y literatura. Me gusta mucho aprender cosas, como lo pueden ver. Apasionada por los caballos, la fotografía, la música y ayudar. Desde muy pequeña tenía ese gusto por salvar el mundo. De hecho, tenía un disfraz de la Mujer Maravilla que no me quitaba, que podía durar 4 días con él seguido, pues, ni para dormir, realmente me lo quitaban a escondidas mientras estaba dormida, porque siempre he querido potenciar el mundo, hacer cosas increíbles. Bien, Mónica. Quisiera comenzar abriendo este espacio con una pregunta, que es la siguiente. Tú estuviste trabajando con niños que vivían de reciclar material, ¿sí? Ellos vivían de recoger material reciclable en la calle. ¿Me puedes contar cómo es la vida de esos niños? Dura. Hubo un momento, un día, yo me fui con ellos a un recorrido y les dije, vamos a hacer todo completo como ustedes lo hacen. No sé cómo se llamará en sus diferentes países, pero aquí hay algo que se llama una zorra. Era un carrito donde los niños y las familias llevaban los materiales reciclados y lo llevaba un caballo. Era un carrito arrastrado por un caballo. Bueno, pues a mí ellos me recogieron en una parte del centro de Bogotá, nos fuimos y comenzamos el recorrido. Ellos, todos, un abuelo, los papás, un bebé, 4 de la mañana, todo el mundo sin desayunar. Vámonos a recorrer las calles, a recoger el material. Mi tarea era estar completamente quieta y no involucrarme en lo que estaba pasando, solo observar. Es muy triste porque las personas los miran como si fueran basura. O sea, no es solo lo difícil de meter la mano en bolsas sucias, oler todo el día lo que huele a basura, sino la gente como los mira es muy complicado. Entonces, hicimos todo un recorrido. Este bebé tenía algo particular y es como si le pidiera permiso al mundo para llorar. Lloraba pasitico, era una cosa muy particular. Y tuvimos un incidente, bueno, yo cuando volví a mi casa esa tarde no podía parar de llorar porque había otro niño, 8 años más o menos, vestido con un blazer de grande porque era como si fuera el papá de su casa, y se encontró un frasquito de aceite para bebé y fue y se lo entregó a este bebé. Y yo dije, es que tal vez esta es la única posibilidad que tiene este niño en su vida, tener un poquito de aceite en su colita, en su cuerpecito. Y decía, es que son condiciones muy complejas. Mónica, ¿y cómo participaba tu fundación en ayudar a esa gente, a esos niños? ¿Qué hacía la fundación para ayudarlos? Con los niños específicamente hacíamos temas de aprendizaje, porque queríamos básicamente que ellos estuvieran fuera del tema productivo, porque para nosotros era Y con importante. la sociedad como tal que vivía del reciclaje, Con ellos ¿cómo lo los que ayudaba? hicimos fue montar proyectos productivos para que realmente pudieran ganar un dinero justo, porque a veces ellos, lo que les decía, de 4 de la mañana a 10 de la mañana recolectando entre toda una familia material y les daban, qué sé yo, $10 para todos por todas esas horas de trabajo, por mucho. La idea es que realmente ese trabajo que ellos hicieran tuviera un ingreso digno. Entonces comenzamos a juntar conocimiento de ingeniería con conocimiento de reciclaje para hacer procesamiento de materiales y para hacer administración de residuos para empresas grandes y que ellos pudieran tener un salario digno, con salud, con prestaciones sociales y olvidarse también de la incertidumbre de qué recolectamos cada día. Un niño que tiene que explorar la basura, que tiene que
meter su mano o una persona que vive del reciclaje, hoy en día podría verse favorecida si desde casa organizamos? ¿Qué podría hacer una persona como yo desde mi casa para ayudar a que ese trabajo de esas personas que no van a dejar de existir sea más sencillo? Que las cosas estén limpias. Si las cosas vienen lo más limpias posibles, ayudan un montón al proceso de, ni siquiera hay que separar por tipos de materiales porque ellos son especialistas en separar, pero si el material va limpio, genera mucho más opción de poder recuperar ese material y de evitar que el contacto sea tan fuerte cuando tienen que tocar la basura. Que en esta fundación, cuando estás ayudando, ¿cómo estableces esa relación personal? O sea, ¿cómo intentas, por un lado, la relación personal y por otro lado, necesitas que cumpla cierto objetivo en esta primera fundación que inventas, que fundas? Hay una cosa que para ellos es, y creo que para todos los seres humanos, es el tema de ser amado y de ser querido. Ellos perciben esa cercanía. Cuando realmente hay una intención de conocer a la persona, ellos se abren. O sea, la apertura es inmediata porque ellos, no sé, yo creo que, no sé, todos lo percibimos, pero es el tema de, nos interesa realmente. Entonces, y si uno va con el corazón abierto y es amable, esa conexión se da. Porque igual, cuando yo, esto que estoy contando es época de la universidad, y trabajaba con gente que eran recicladores que uno pensaría que es gente muy ruda, también a mí me asustaba un poco de, bueno, yo cómo voy a ir a decirles que tienen que hacer esto de esta manera y esta manera y esta manera. El acercamiento inicial igual fue distinto porque antes de tener nosotros el proceso productivo nos conocimos como equipo, como cómo aprendemos el uno del otro. Y es un tema de mutuo aprendizaje porque nosotros creíamos que íbamos a contarles la verdad revelada de miles de cosas y en realidad eran ellos los que tenían la verdad revelada de cómo es la realidad, de cómo se resuelven problemas en la realidad. No en el libro de ingeniería, no en el computador, en la simulación, sino en realidad. Las personas que han tenido dificultades económicas a veces son más generosas que las que no, porque saben lo que es pasar necesidad. Entonces, esa apertura se dio de forma muy natural porque los dos equipos teníamos interés en conocerlos realmente. Pero después entiendo que fundaste otra fundación y los dejaste para atrás. Era como una relación maternal en donde había interdependencia. O sea, ¿qué es lo bueno y malo de dejarlo para atrás? O sea, por un lado lo sueltas, no sé, cuéntame. Sí, les cuento un poco el tema. Después de 10, 11 años de trabajo, decidí terminar el proceso. ¿Por qué? Porque entramos en un punto que era lo que estás diciendo, muy maternal. Entonces, yo quería entrar a resolver todas las dificultades que ellos tenían y a poder arreglar las cosas que no funcionaban. Y en realidad eso hace que la gente se vuelva dependiente. Entonces, si alguien lo resuelve por mí, yo ya no tengo que resolverlo. Y para el que lo resuelve, es un peso brutal porque tienes un montón de problemas por todo lado que tienes que resolver solo. Entonces, ahí nunca pregunté yo qué tanto querían ellos hacer los procesos que yo quería hacer con ellos, ¿no? Y hubo un punto donde me di cuenta que no teníamos la misma expectativa de los procesos y que al contrario yo estaba deteniendo procesos de crecimiento que ellos podían tener por sí mismos. Y de hecho, O sea, cuando los pasó. dejaste, te enseñaron. Te Cuando enseñaron. me Sí. enseñaron otras capacidades que ellos tenían y que yo estaba cohibiendo. Mónica, yo he escuchado que a ti te gustan los caballos. Sí. ¿Me podrías decir cómo tu caballo cambió tu vida? Sí, no es una versión reducida porque es una historia larga de varios años de encontrar cómo los caballos son un espejo de las personas porque logran leer lo que hay adentro, que a veces ni uno mismo logra leer lo que hay adentro. Entonces, te pone un poco casi como contra ti mismo. Entonces, no te has dado cuenta que tienes miedos y que estás paralizado en la vida, yo te lo voy a mostrar. Entonces, bueno, mi caballo un poco lo conocí yo cuando estaba muy joven, estaba en su proceso de adiestramiento y me caí muchas veces al principio, me caía cada vez que lo montaba y eso generó en mí un pánico, o sea, yo ya me montaba y me montaba absolutamente tiesa, yo no respiraba, ¿no? Y eso estaba reflejando miedos que yo tenía en mi vida. Hubo un momento en que yo estuve, que las cosas sociales pararon, que hubo muchas cosas que yo cambié y era como el miedo de volver a encontrarme un poco con lo que pasó en Nueva Sociedad, porque claro, crecimos, aprendimos, pero el proceso social finalmente no fue como yo quería, que pues, es un tema también de la expectativa que a veces uno tiene, porque el proceso fue como tenía que ser y como todos aprendimos del proceso. Entonces, yo estaba paralizada y él me lo mostró, estás viviendo con esa parálisis, no estás
Y ahí el Realmente, caballo logró mostrarte sí. ese proceso. Sí, totalmente. Yo lo vi, yo decía, es que como lo estoy montando a él, estoy viviendo con el miedo a equivocarme y con el miedo a fallar. ¿Y qué pasa? No pasa nada si me caigo, me vuelvo a montar y aprendo nuevamente cómo estoy. Entonces, si él vino realmente a enseñarme, además que los trabajos de equipo son de dos, porque a veces quieres hacer las cosas como a ti te parece sin entender qué significa lo que a ti te parece para el otro. Cuando comenzamos a hablar entre dos, es diferente porque construimos. Entonces, también es contar la historia de cuando ya comenzamos a hacer equipo, comenzamos a concursar, comenzamos a lograr las cosas y cómo se siente esto, ¿no? Porque si tal vez desde el primer día yo me monto y todo es tan fácil, nunca lo hubiera visto. Cuando yo terminé mi primera pista y todo funcionó bien, fue como si hubiera ganado, no sé, un derby, un gran premio. ¿Cómo se llama tu caballo, perdón? Se llama Kaoli. Tú nos contabas en el behind the scenes de esta entrevista, nos dijiste hay una realidad que tiene cada persona y no todas las personas están dispuestas a cambiar esa realidad. Este punto es interesante porque a mí me toca un poco lo humano y eso es lo que me lleva a decir que yo debo aceptar un mundo de desigualdades porque posiblemente algunas personas no van a querer cambiar su realidad. Sin embargo, si me voy un poco más atrás en la esencia de los seres, tal vez si comenzamos antes que eso, podría existir. Sí, creo que es justamente lo que está pasando ahora, porque voy yo hacia el mundo de los niños, porque los niños tienen una visión de mundo que todavía no tiene prejuicios, no tiene tanta carga emocional como tenemos nosotros. Si tú le preguntas a un niño cuál es su sueño, te puede decir probablemente que va a vivir en Plutón o no sé, que va a ser un superhéroe con cosas que ni siquiera conocemos y que está con unicornios y con arcoíris. Entonces no tiene su cabeza un poco tan estructurada como la tenemos cuando vamos creciendo. Y en esa parte de estructuración, uno puede casarse con ciertas ideas. Y bueno, yo siempre crecí en este barrio, siempre viví en este tipo de casa, mis papás y yo siempre hemos comido y vivido de esta manera, y esto es lo que a mí me gusta. Y uno puede perfectamente comprometerse con ese estilo de vida que es diferente a un niño. Un niño todavía no tiene un estilo de vida definido, no conoce qué es lo que debe ser o lo que tiene que ser. Entonces sí pensaría que yendo un poco hacia atrás, se pueden abrir otras perspectivas y es por eso que también tengo la idea de los niños no saben si les gusta la ciencia porque no la conocen. ¿Qué tal si les ponemos a la mano la ciencia? ¿Qué tal si se las mostramos además de una manera divertida? Y tenemos un montón de científicos en potencia que nunca se enteraron que les encantaba la ciencia. Ese es el propósito de tu nueva fundación, Héroes Lab, que la creaste hace poco y de la cual entiendo que Francisco quería preguntarte, tenía un par de preguntas por ahí para ti. Bueno, yo creo que ahorita, Mónica, sería interesante si nos puedes comentar justamente un poquito sobre Héroes Lab, como acaba de decir Eric, creo que sería bueno, cómo nos puedes hablar un poco más de eso. De Heroes Lab, de cómo nació, de la historia, de... Sí. Y lo que está, la misión de lo que ustedes están haciendo justamente con Heroes Lab. Ok, nosotros buscamos dos cosas particularmente. Una, articular iniciativas que ya existen, porque hay un montón de gente haciendo cosas preciosas para conectar a los niños con ciencia. Y otro, crear una cultura de habilidades científicas en los niños, por ahora en Colombia. ¿Por qué? Porque el tema es hacerlo también a largo plazo. Construir una cultura no es algo que va a pasar de hoy a mañana, puede tomar 10, 20, 30 años y el tema es articular las acciones para que esto se dé, porque ¿qué pasa si hacemos un campamento de robótica una vez al año? Ok, el niño arma su robot y 3 meses después ya no se acuerda qué hizo, ya no entiende cómo articularlo con otras cosas, cómo eso puede ayudar en su progreso. La idea es tener realmente una continuidad con los niños con los que vamos a ir trabajando para poder llegar a un desarrollo de la habilidad científica y no simplemente un momento divertido, curioso, que pasó. Eh, Mira, Mónica, un poquito justamente con lo que has estado hablando, reciclaje, Heroes Lab, trabajando en zonas sensibles, vulnerables en Colombia, específicamente en Bogotá. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo se cambian las cosas en un país donde las cosas son tan complicadas y donde existe tanta desigualdad? ¿Cómo se hace ese cambio? Y por otro lado, ¿qué le dirías tú a las personas que piensan que no tiene sentido luchar por un cambio porque el ambiente es demasiado adverso y es como que arar en el mar?
Antes que respondas, salud por todo lo que estás haciendo, que no lo hemos hecho durante salud. Sí, Salud, Mónica. sí, salud, de verdad, inspirador. Gracias. Ujú. Yo les diría básicamente que sí es posible, que los milagros existen totalmente y les contaría un poco de la historia de también cuando comenzamos Nueva Sociedad, estudiantes de universidad que literalmente teníamos lo del bus en el bolsillo y construimos una fundación que tenía camiones, máquinas, manejaba acuerdos corporativos con empresas grandísimas, ganó premios internacionales con grupos de investigación de universidades famosas. ¿Y cómo? No sabemos. Es como también cuando el Espíritu Santo viene y escucha la buena intención que teníamos todos y nos da todas esas herramientas para crecer. Nosotros no teníamos plata, no teníamos experiencia y realmente cuando uno quiere desde lo profundo del corazón y convierte esto en acciones continuas, las cosas pasan. Y no cosas pequeñas, pasan cosas grandes. En realidad les diría, hay que abrir la mirada. Las cosas están ahí, hay que ir por ellas. Y justamente, bueno, ya no las haría yo por ellos como intenté en la primera fundación, sino les daría las herramientas para que ellos mismos crezcan y puedan encontrar esas oportunidades. Sabes que cuando hablo con toda esta gente en medio de esta cuarentena, todo el mundo que estoy aburrido, que no sé qué va a pasar, te siento un poco optimista. Pareciera que tu fundación está como mejorando, como potenciándose. ¿Es el caso? Veníamos en un proceso, creciendo despacio, creciendo con calma. De repente, todos teníamos un poco más de tiempo disponible. Había un montón de herramientas para reunirnos porque tenemos voluntarios, unos en Francia, otros en España, otros en diferentes lugares de Bogotá. Y ahora nos podemos reunir muy fácil, muchas más veces de lo que lo hacíamos antes. Las cosas que hubieran pasado, yo sé, un año, han pasado en este tiempo. Quiero hacerte una pregunta. Digamos, la razón por la cual tu fundación hoy se mueve es ayudar a los niños. ¿Cómo puede una persona como nosotros que vea este programa ayudar a tu fundación? Ok, ahorita tenemos un proyecto que está especialmente potenciado por el tiempo de pandemia y se llama Microprocesadores para el Futuro. Entonces, nosotros queremos darle herramientas a niños de comunidades vulnerables para que puedan continuar sus procesos de aprendizaje. Entonces, esto es darles un computador, pero un computador que no es comercial, porque con un computador comercial ellos corren el riesgo de que se lo roben, de que la familia lo tenga que vender por necesidad. Este es un microprocesador especialmente diseñado para que ellos puedan seguir manteniendo su proceso. Nos pueden ayudar donando pantallas, por ejemplo, teclados. Estamos reutilizando pantallas, teclados, mouse, periféricos en general. Y también estamos recolectando dinero para comprar la Raspberry Pi, que es el microcomputador que nos permite ensamblar el computador para el niño. Bueno, hay diversas formas porque también puedes volverte voluntario, puedes ser tutor, depende mucho del tiempo y la disponibilidad que tengas. Mira, bueno, yo quiero hacer otro salud porque, bueno, yo soy el que brinda siempre, que yo soy muy tímido, pero nosotros generalmente nosotros cerramos esto con una pregunta de Frank que le gusta hacer a todos. No sé, Frank, quizás, sí. Mónica, imagínate que tú tienes la oportunidad de pasear, de viajar en el tiempo, en la historia, y haces ese viaje y te permiten escoger una época en la cual puedes viajar. Y en esa época tú decides, también te dejan escoger una profesión o algo para tú hacer. ¿Qué lugar o qué época escogerías? ¿Qué profesión escogerías y por qué? Esta pregunta está elaborada. Un poco también una inquietud espiritual que yo he tenido durante mucho tiempo. Conocí, esto suena un poco extraño, pero es así, a las monjas de clausura en España y encontré cosas increíbles, porque digamos que yo he estado rodeada toda la vida de mujeres muy exitosas, mujeres muy capaces, mucho tipo de mujeres. Y estudié en un colegio de monjas y cuando estaba en el colegio de monjas no me caían bien, me parecía que era el proyecto de vida, peor proyecto de vida que uno pudiera tener en la vida, ser monja. Pero cuando conocí a las monjas de clausura en una jornada mundial de la juventud, me cambió la vida, porque realmente vi algo que yo no había visto antes y es una felicidad natural. Y es decir, no era porque dijera estoy feliz todo el día, como mucha gente que dice que estamos felices. No decían nada. En cada cosa que hacían se notaba la alegría y se notaba la paz que tenían. Entonces a mí esto realmente me cautivó en como, pero cómo estas mujeres viven tan tranquilas y realmente parece que no hicieran nada. No parece que no hicieran nada.
Entonces, realmente yo creo que me gustaría vivir en una época, como por decir algo, no sé, Santa Teresa de Ávila, que creó la orden de las Carmelitas y que tuvo que, además, yo creo que yo tengo mi tema de maravilla, este tema de los, no sé, como de los retos grandes, porque en esa época también uno pensaría que una monja no tuvo que hacer nada, pues tuvo que luchar contra toda una sociedad para crear una nueva orden. Entonces yo creo que a mí me gustaría vivir en esa época y entender también cómo es la vida de una monja. Interesante. Bueno, Salud, Mónica, muchas Mónica, gracias. muchas gracias. Nos divertimos bastante. Muchas gracias por participar, por contarnos esa parte linda de esa historia que todos tenemos que contar. Esperamos el mejor de los éxitos para tu fundación y Y te esperamos ayudar, sí. Salud. Nos la tomamos en serio. Salud. Salud.